Hola a todos, ¿cómo están? Estoy seguro que muchos estarán esperando la nueva traducción de Turo Mayuxu. Y en esta oportunidad quiero traer lo que es una nueva serie al canal para como probando nuevas cosas, ya sea con gameplays de Shadowverse, pero esta vez traigo un juego llamado Disco Elysium. Disco Elysium es un juego originario de Rusia que producido de forma indie, que tiene bastantes versiones, y la última versión es la de versión del director, que es la que estamos jugando ahora. Eh, Esta versión incluye varios diálogos en inglés. Desafortunadamente no hay ninguno traducido al español, pero yo voy a leer los diálogos en español para que así lo puedan ver con más comunidad. Disco Elysium trata de juego de... Es un juego así para los que están más relacionados con Fallout 1, Fallout 2, en donde tenemos que hablar con personas, hacer recados, hacer misiones, conversar, tomar decisiones, descubrir misterios, recoger cosas, todo eso. Pero lo interesante de Disco Elysium es que tiene una historia muy poderosa. Tiene temas bastante políticos, bastante sociales. Y bueno, antes de empezar, vamos a crearnos la personalidad de nuestro personaje. Tenemos cuatro opciones. Intelectual, con bastantes... Muy ingenioso, pero es insensible. Se le ocurren todo tipo de datos interesantes. El emocional, que es muy receptivo, tiene personalidad magnética, pero es inestable. Y luego tenemos el bruto, que interactúa mediante la fuerza física y es eficaz, pero más tonto que una piedra. Pienso que para probar todo, vamos a ir con una personalidad que es como un manitas. O sea, que es un todo de todo. Algo así como 3 3 3 3 puntos. Y ya, para... ¿Por qué digo hermanitas? Me refiero en el sentido que estas decisiones respecto a las decisiones que tomemos tienen una especie de factor random que depende de cuántos puntos, el porcentaje de logro de una decisión toma efecto en base a las cualidades que tiene nuestro personaje. Y queremos ver, y estoy seguro que muchos quieren ver todo, así que voy a tratar de cubrir todas las opciones que pueda, las posibles, sin tratar de deshacer las mal hechas, ya que de eso no va el gameplay, la cosa va de divertirnos lo mejor posible. Muy bien, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 24, 24 habilidades especiales o principales. Ahora me piden que establezca una principal. Considerando que vamos a hablar bastante, yo pienso que manipulación puede ser una muy buena. Pero tenemos, o sea, cada una de nuestras habilidades o talentos tienen una especialidad. Por ejemplo, unos están enfocados en conocimiento general, otros están en conocimiento en el sentido lógico, otros en la retórica para la persuasión, otros están basados en la ley, en la cultura policial, otros en la intimidación como autoridad, otros tienen empatía, tenemos electroquímica, que le gusta vivir de las drogas, forma física para movernos mejor, también tenemos motricidad, compostura, para mantenernos rectos ante algunas decisiones bastante fuertes que perturban la compostura de la persona, como por ejemplo cuando uno quiere llorar y pues, recibimos una noticia muy triste y perdemos la compostura así, pues, ya que queremos arrollar y cosas así. Pues. También tenemos coordinación mano-ojo-mano para movimientos rápidos. A ver, vamos a ir con manipulación. Pienso que la manipulación sería el más mediano, más general.
Y vamos. Empecemos. Las furias habitan en el espejo. Es su morada, pues hasta el agua más clara, cielo bastante profunda, puede ahogar. R.C. Thomas. ¿Quién será Thomas? Comencemos. There is nothing, only warm primordial blackness. Your conscious ferments in it, no larger than a single grain of malt. You don't have to do anything anymore. Ever. Never, ever. Nunca jamás de los jamases. Never, ever, ever, baby. An inordinate amount of time passes. It is utterly void of struggle. No ex-wives are contained within it. Muy bien. Nuestra primera conversación. Cerebro reptiliano primitivo. Es, digamos, los instintos más básicos que tenemos de nosotros que está hablando. Pero la cosa es que los humanos generalmente no tenemos no tenemos aspectos que, o sea, los aspectos de personalidad no nos hablan a nosotros. Nosotros usualmente los usamos directamente. Ellos no nos dicen su opinión ni nada. O qué mejor les funcione. Qué pasada. ¿Qué más da? Pero lo que me ha captado la atención es que dice libre de exmujeres. ¿Por qué mujeres específicamente? ¿Qué has dicho de una ex qué? No sé qué. An awareness creeps up on you. A mass lies hidden in your dead angle, soaking in some lurid acidic sauce. It's bloated and shameful, a ball of meat surrounding you. This is a terrible line of questioning, and it will only lead to more awareness of the meat thing. Y ahora nos habla el sistema límbico. El sistema límbico, para ponerlo en sencillo, tiene que ver con las emociones. ¿Por qué nuestras, o sea, el jefe de las emociones nos está diciendo que es mejor que no preguntemos sobre la ex? No, yo quiero saber lo que sea, porque ahorita no tengo nada. Ex-love, ex-tenderness. It is foolish of you to resurface to the loss. Not after all the damage you've suffered to get here. Some of it irreversible. Stay. Sail with me through the abyss of pelagic zone. No, quiero bajarme ya. Me gusta el dolor, la luz ardiente, querer cosas de gente que no quiere dármelas, como que la monetización de YouTube. Do you really? Sí, déjame bajar. You wouldn't like it if I told you what was back there. Why'd you think you had to bludgeon yourself into oblivion? Or did you not sense yourself marinating? Poured so much on yourself, got a bit carried away, did we, chef? Nuestro es ello y super ello nos piden que olvidemos todo. Nuestro yo ha quedado destrozado. Nuestro yo no nos habla, solamente nos habla el ello y super ello. Y nos dicen que olvidemos todo. ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Quiénes somos? Fear and apprehension. You should ask what's out there first. Exactamente, ahí está. Este es un mundo interior, creo que viene a ser, o las partes más centrales de nuestras habilidades, viene a ser lo que es nuestra parte de nuestro yo. ¿Insinúas que yo me he hecho esto? Yes, your one disco mother. ¿Qué es lo que me espera? There's this giant ball there. An evil apes.
and the evil apes are juking it out on the ball. You're one of them. It's basically all just evil apes juking it out on a giant ball. No entiendo esta analogía muy bien. ¿Cómo de grande es la pelota? You can't even make out it's a ball when you're joking it out. It's that large. Yo soy un simio, simios malvados, y se dan dioses por una pelota. No sabemos qué tan grande es y no estamos peleando por ella. No sabemos qué tan grande es y no estamos peleando por ella. Exactamente qué. ¿Somos pequeños los simios? Infinitesimally small. Eso que dices de andar a la gresca, ¿de qué va? Vying for resources. It's just a stupid expression you picked up somewhere. The part of the presentation you want to take home with you is this. You have to beat the other evil apes in the face, or you lose. Pues vamos a dar a los simios, pues. Parece que tiene su punto. Vamos para allá. Somewhere in the saw, bloated man meet around you. A sensation. Like a fly to the ointment, your conscience sticks to it. The limbed and headed machine of pain and undignified suffering is firing up again. It wants to walk the desert, hurting, longing, dancing to disco music. Bailar música disco. Que no suena malo, pero... Madre, ayúdame, tengo una cabeza pegada al cuello y estoy en ella. The stench of liquor rises from your mouth, and with it, an ungodly headache. Oh, maldición. Parece que el licor ha golpeado bastante mi sistema emocional. Y está el que estamos sufriendo. ¿Qué soy? ¿Qué clase de criatura era algo así a su propia boca? A fiery streak penetrates your skull, trying to force your eyes open. It's a sound, a clarion call from hell. Vaya, pareciera que estuvieran matando a un gato o algo así. ¿Qué es ese sonido tan extraño? Es hora de abrir los ojos. Aunque tengo miedo de lo que vaya a ver. Vaya. Somos un desastre total. Buenos días. Vaya fiesta que se han metido. Con la botella en la mano es todo para dormir. Una botella enorme de comodoro rojo. Está vacía. Primero pongamos los pantalones. Un punto de sabior menos un punto. No. Más un punto electroquímico. Pero acá que dice. You hear a jingle. Keys are clinking in the pocket of your flare-cut pants. Les echo una mano. It says whirling in rags on the aluminium key ring. There is a single key on the ring. The number 1 is etched on it. It should open the door. Bien, tenemos la llave de la habitación. Es un inicio. Y esto es... Laser Disco. Más un punto de Spirit Corps. Se lo pone automáticamente. Y esto, que está encima de nosotros. This fan has 2 chain pull switches. One ends in a tiny fan, the other in a light bulb. A truly horrific necktie has somehow attached itself to one of the blades. Atraparla... Bueno, vamos a detener el ventilador primero. The blades come squeaking to a halt. It should be easier to reach the tie now. Coge la corbata. You reach out to grab the tie, but what's this? Diffuse, radiating chest pain. Doom comes over you.
Mira, pues la primera tirada de energía, la primera tirada y fallamos. Y con un 83%, ¿no? Este va a ser un gameplay duro. Nos agarramos el pecho de Aldoro. This is bad. Feels like sharp stones grinding in your chest and keeping you from moving. Bien, como pueden ver, estos son nuestros puntos de salud y estos son nuestros puntos de moral. Estos, cuando tengamos una mala decisión, o por así decirlo, que nos puede esta puede lastimarnos la salud o la moral. Y cuando una de estas dos llega a cero o desaparecen, se acaba el juego. For quite a long time. Still ongoing. Now is a good time to start worrying. Vale, parece que no quiero dar un paro cardíaco. Finally, the pressure recedes. You find yourself covered in cold sweat and trying not to move, hoping it will keep you from dying. Accionar la bombilla. A terrible mistake. Turn the lights off immediately. You can practically feel the photons burning a hole in your brain. Mejor apaguemos las luces. Antes no quiero lastimarme más. The lights are off. Apaguemos. Dejemos ahí la corbata por mientras. Vayamos al baño. ¿Qué tenemos? Hay varias botellas en la bañera. Vino, cerveza y licores dulces. Vaya. Ahí es nuestro basural de botellas. Abstracción, manipulación. Y esto es una puerta. No la puedo abrir. A mirror hangs above a bent and broken sink. In a fierce discharge of masculine energy, someone has ripped half the faucet off. Hot water sprays from the base and steam covers the mirror. You cannot see yourself, just the outline of a man. Suddenly, you realize you have no memory of the face that awaits you there, underneath the soft vapor. Vaya, o sea, lo que está debajo de nuestra vida es nuestro rostro y no lo podemos ni recordar. Desempañemos el espejo. As you slowly reach your hand towards the surface of the mirror. Abort. You clearly have not thought this through. You won't like what you see there, and you will never unbecome it. Mundo interior no quiere que veamos nuestra cara. Pero ahorita no sabemos ni la menor idea. ¿Qué hacemos? ¿Vivir en la ignorancia o empezar a buscar nuestra personalidad anterior? Creo que el rostro es algo importante que vamos a tener tarde o temprano. Vamos a desempeñar primero el espejo. Behold. ¡Wow! Su madre. Parece el Papá Noel de las Coca-Cola. You have no idea who this thing is, do you? Que Dios me asista, pero ¿esto qué es? Whatever it is, at least it's dead now. There's clearly rigor mortis on your face. Oh wait, is that an expression? Are you trying to make an expression with that face? No tengo ni idea de lo que hace ahí. Tan solo está y sin más. Please stop. It's horrible. You're scaring yourself. No. You can't, can you? It's like it's not even voluntary anymore. You have worn that grin into your face, and now it won't come off. Venga, tener una sonrisa no es tan malo. What does it even mean? What is the emotion you're trying to convey? ¿Qué quiere decir? Dios, no tengo ideas indescriptibles. Creo que se va a ser subgerente. Como Don Juan. Insinúo que soy vagamente comprensivo. Superestrellato. ¿Qué tal? You should check yourself for a pulse, superstar. From here it looks like a cadaverous spasm. Ok, sí, bueno, desperté en el piso, desnudo. No hay necesidad, casi me muero intentando alcanzar la corbata, pero ha de latir por mi corazón. Getting clever appears to make the expression even worse. Now it's mixed with smugness. Ok, tenemos acá dos tiradas. Hondar en lo más profundo en tu mente y rastrear la fuente de la expresión. Esperemos que esto no me baje vida. Like the rest of you,
It comes from a bad place somewhere in the past. That's all you know for now. Vale, eso es lo único que sacamos de nuestra expresión. Ahora la electroquímica va a decir algo sobre la expresión que tenemos en nuestro rostro. It's too late. Like an image on film. The expression belongs to your primary motor cortex. It would take a minor neurological miracle for you to cease producing it. Bueno, dejemos el espejo por ahora. No hay nada que hacer acá. Parece que me voy a caer en cualquier momento. ¿Qué son estas cosas de acá? Un estuche de cinta vacío. Una radio. No estoy yendo a la guardia. Ya bueno, yo que estoy acá. Acá me está marcando otra cosa que casi no se ve. The window stands broken in its frame. Cold wind blows in. Mirar afuera. The morning light hurts your eyes. It's hazy, but you see the ocean and some war-torn buildings. Vale, vamos a evaluar el daño de la ventana rota. What do you mean, assess the damage? How would you do that? What are you even trying to do? Vale, parece que no puedo. Menú de inicio. No alcanzo la corbata. ¿Y esto qué será? Zapato verde. Y tenemos un zapato verde. Ya está puesto. Ok. ¿Puedo cerrar la puerta? A ver. Hello, officer. Hola. The young woman raises a cigarette to her lips. Class G, Miss Orange, bailarina disco. Her eyes are brown and her face is speckled with birthmarks. She can't be more than 28. Agente, soy militar. No. Entonces, ¿por qué me ha llamado agente? Because you're a police officer, sir. ¿Estás segura? I am, yes. Unless you've been feeding us a set of very well-rehearsed lies all this time. Todo este tiempo. You've been here for 3 days. On official police business, no less. 3 días. Y, o sea, acá no vivo, obviamente, parece. ¿Y qué asuntos son esos? Couldn't say. In truth, so far, mostly drinking. ¿Por qué no recuerdo ser policía ni cualquier otra cosa? Could it be because of the drinking? ¿Quién en su sano juicio me permitiría ser agente de la ley? Don't be so harsh on yourself. They let almost anyone be a police officer. Tenemos una tirada, pero esta es una tirada crítica. O sea... puedo subir un punto. O sea, hay 2 tipos de tiradas acá. Por lo que he leído del manual. Una son las tiradas de habilidad clásicas y otras son las críticas. Las críticas no las puedes repetir. Las normales o clásicas puedes repetirlas siempre y cuando subas un punto de volumen. Acá no tengo un punto de volumen que subir, así que no puedo hacer nada. Le daré. Así que dependerá esto de la manipulación que tenga. Veamos. 1, 2. Ya. The words have already left your mouth. Las palabras ya han salido de tu boca. Quiero follonar contigo. What was that? ¿Qué That's es not esto? even how words are used. What did you say? Come on. Say it again. No quiero, lo he hecho pésimo. Vale,
Lo digo primero. No. You see, that's not what you said. You said, Ah, come on, man. Pretty, please. One more time. bueno, por lo menos ya se ríe. He dicho que quiero, no me lo digo la palabra porque me desmonetizan. Goddamn right you did. You crazy asshole, you. What kind of cop are you? Lo siento, no sé por qué he dicho eso. Eres muy guapa y lo siento. Mm, ahorita no tenemos nada más que nuestra propia confianza. De confianza de que no tenemos nada. Soy un policía superestrella. Claro está. Creí que estaba claro. Okay, that's cool. Or if I can just maybe ask you to elaborate on that superstardom a tiny bit. Significa que soy un viejo borracho y abotargado con pantillones y con pantalones disco. Si no tengo un chiste en la manga, es culpa mía. Vale, vamos con el segundo. Creo que es con todo mi ser que soy una superestrella. Es una teoría que estoy desarrollando. ¡Boom! I have certainly been entertained. Thank you. Whatever you are, you should stick to it. Otherwise, it's gonna suck for you later when you have to interrogate me. ¿Perdón? ¿Interrogarte? And for the record, no, I didn't do it. ¿No lo hiciste? ¿Qué? Ok. ¿No lo puedo hablar de nuevo? The door is closed. There is no answer. You hear the shower being turned on, somewhere inside. A tremendous loneliness comes over you. Everybody in the world is doing something without you. Preciosidad, no me abandones en este estercolero. The door does not care. Probar con el picaporte. No debería hacer eso. Llamar otra vez. Capaz. Still no answer. Llamar mucho más fuerte. Still nothing. Vale, nos vamos. Parece que son unas escaleras para abajo. Por acá no hay nada más para ver. A ver. Acá tenemos algo. Hay algo en la mesa. Acá no hay nada. Está la radio habla sola. Ah, acá hay algo, parece. Oh, vista de afuera. Like two baby crocodiles. Espera, estos no parecen los típicos zapatos de policía. It's pretty clear a normal cop is not what you are. ¿Cómo me quedo? Good, they're balanced, comfy. Feels like the only good thing about you right now, truth be told. Se corre con shift. Ay, ay. A ver, ¿esto qué son? Mapa. Espejo empañado. Posible tirados. Ya. Ya. A ver, no tenemos nada más.
Vámonos. Por acá no hay nada más. No, ya. Vámonos por abajo. Muy bien, antes de empezar a hablar con la gente, quiero examinar la zona. Hasta ahora las palabras clave que tenemos: exmujer, olvido, fiesta, 3 días, agente y... A ver, acá tenemos una señorita en ruedas. Un suave ronco de sonido eléctrico. Parece que alguien está trabajando en la cocina. No sé, pero... Palabra lunes, pero ahorita está borrado. Esa es la puerta de adentro. Un micrófono de karaoke. El atril para la letra. El altavoz está conectado a la radio. En la estática acompaña la música. A ver, empecemos a hablar primero con la persona de acá. A man in his late 20s stands behind the counter, inspecting a stuffed seabird. That was disdain in his eyes. Even now he is purposely ignoring you. Looks like he's not a fan. Vaya, parece que tenemos a alguien que no nos está viendo bien. Intuyo que no eres un admirador. Oh no, you're a hero. A real hero cop. Medio sarcástico. Could the massive property damage upstairs have anything to do with this? Así que además de policía también soy un héroe. Yes, you are. A real decorated hero. ¿Qué hice? What did you not do? First you took the body down. Then you solved the murder. Then you didn't trash my hostel room. Maybe you even negotiated the strike. A ver. Cadáver, homicidio, destrozar la habitación y huelga. Bueno, ya por la habitación que acabamos de ver, supongo estar hablando de la mía. Así que... Cadáver, homicidio y huelga. 3 nuevas palabras clave. Oh, Dios mío, yo he hecho eso. Sigamos el juego. No, you see, actually, you didn't. You haven't done anything even remotely useful since you got here. ¿Qué andaba haciendo entonces? ¿Me has visto por aquí? No, I haven't seen you around. I'm not always here. Mirar el ave desecada. A competent work of taxidermy. The white and brown seabird lies among piles of coasters and drying mugs. One of its wings broken. The man is trying to mend it. El hombre está intentando arreglarla. Le han dado pobre al ave. Looks like the bird was ripped off the shield that was used to mount it, most likely on a wall. ¿Qué le ha pasado al pájaro? Look, your buddy is over there. Vaya, vaya, vaya. Why don't you go and talk to him, okay? Soy policía y hablo con quien me dé la gana. He pretends not to hear you, concentrating on the bird instead. ¿Eres el camarero? No, I'm not the bartender. I'm the cafeteria manager. He's very animated all of a sudden. This seems like a touchy subject. Tienes toda pinta de un camarero. That period of my life is over. Not everyone who stands behind a counter is a bartender, okay? I'm the cafeteria manager. Entiendo. Mm-hmm. Vale, no te dejo ahí. En tu rollo. Hacemos un poquito rápido. Esto que dice. Letrero comedor reservado para miembros del sindicato a partir de las 4 de la tarde. Hello, sweetie. Lina, la esposa del criptozoólogo. You shouldn't keep your colleague waiting. Vale. Hablemos con mi estimado. A bespectacled man in an orange bomber jacket is tapping his foot on the floor.
Kim Looks like Katsu... he's waiting for someone. You. Sí, Kim Katsuragi. As you approach, he narrows his eyes and extends his hand in greeting. Un caballero. If an assault were launched on this building right now, if the windows came crashing down and the whole world descended upon you, this man would hurl himself in death's way to save you. You are sure of this. But why? Un momento. ¿Este quién es? He is your half-brother. Mi medio hermano. Me te echaré la mano, claro. Hello. I'm Kim Kitsuragi, Lieutenant, Precinct 57. You must be from the 41st. O sea, somos del Distrito 41. You realize he's waiting for your name. Inventémonos un nombre. Concentration makes you squint your eyes. Your name should be deep gold and orange, like a forest fire looming on the horizon, but mixed with the stench of liquor rising from your breath. You're 2 steps closer to it, but there are still many to go. Aún no es el momento. Okay then. It looks like we had a little scheduling error on Sunday. Saturday too, actually. Have you had time to talk to the manager here? ¿Te refieres a él? Sí, acabo de hacerlo. If you don't mind, we should talk to him again. Ask him for a rundown of the area. Now that I'm here as well. I understand the scene is out back, right? Claro. It also wouldn't hurt to assure him the police are finally here. In full force, I mean. Have you mapped out the initial interviews? Hombre, no me acuerdo ni mi propio nombre. Pues... sí... No le quiero mentir, que me cae bien el pata. Es un caballero. Okay, we'll have time for that after we take a look at the coroner's case. Have you removed the dead body from the tree? Recién me acabo de enterar que hay un cadáver. ¿Cadáver? Mm-hmm. Pues no me gustan los fiambres. Sure. But did you take it down from the tree? No. So, the body is still in the tree. This is the first time you detect a weariness in the lieutenant's voice. It is obvious he would have preferred for the body to no longer be in the tree. Where it has been hanging for 7 days straight. We should go there as soon as we are done talking to the owner. Entonces en marcha. Le sigo el juego. After you, officer. If you're about to embark on an investigation, shouldn't you have a badge? ¿Placa? What? Espera, ¿yo debería tener una placa o algo así? You mean you don't have a badge? Ay, Kim. No la tenía cuando desperté. Losing your identification card is a serious matter. My vehicle has a shortwave. You can use it to report your badge missing. I advise you to try to locate it as quickly as possible. But getting the body down should still take precedence. Bajar cuerpo. Bien. Lieutenant Kitsuragi is now in your party. Tenemos una mejora. Ok. Hablemos con el caballero del... ¿Qué es esto? You should totally sing karaoke here, the first chance you get. Your emotions need to be expressed. People need to know your vast, oceanic soul. Mi alma es inmensa, tan inmensa que la perdí en una borrachera. A ver. Claro. Utterly. And it needs to be heard. Vale, si fuera tan buen cantante como soy streamer. Through a PA system. Oh, no. By other people. ¿Qué debería cantarse si se diera el caso? You should sing the sad small church song from that tape you found. Thought it was obvious. La canción de la iglesia pequeña. Claro. Serves them right. Wipe that smirk off their face with your sad, tragic song.
Who's laughing now? No one. You would need another copy of the tape first, though. The one upstairs is destroyed. Esto cuadra con una teoría que estoy desarrollando, que soy una superestrella caída en desgracia. Pues claro, puede ser, ¿eh? Tengo zapatos disco, pantalones disco, ropa disco. Who is mistakenly identified as a cop for his prominent jawline? Yes, sounds likely. You should probably go on stage and pose for a moment when you're done with this thought. See if it works. Muy bien, hablemos con Garte. The man with the unimpressive beard notices you approaching. He drops the ledger he was holding and turns to the lieutenant. Mr. Gart, right? Yes. Lo siento. I am Kim Kitsuragi from Precinct 57. This is an inter-district investigation, so joining me from Precinct 41... Me cae mal, pero no le quiero bromear. No decir nada. Right. Now, I know it took us a while to arrive at the scene. It also took you a while to call us and report the dead body. It was you who placed the call, yes? No, I only just got here. It was probably Sylvie who called you. She usually works the bar here. I'm only temporarily taking over her duties. Do you have her number? As a matter of fact, I do. You said you just got here. From where? Are you a local? What, of Martinez? No, I live in Jamrock. I only sometimes come here to keep an eye on the place. This is just one of the many cafeterias I manage. Martinez. Así que este lugar se llama Martinez. Y el sujeto viene de Jamrock. Ok. But you still know your way around, yes? In case we need directions. Yes, I know where some things are, but as I said, I don't live here. I just used to work here. And I'm not going to start working here again, if that's what you think. I didn't imply that. Detective. Yes. I have everything. You? No, estoy servido. No. Te refieres si tengo preguntas, ¿no? Vamos a hacer interrogatorio mejor. Necesito información. Yes, yes. He means, do you have questions for me, like a police officer would? ¿Quién lo mató? Si no, sería demasiado estúpido. ¿Dónde está el cadáver exactamente? Ya nos ha dicho que está atrás. Porque si no, ¿para qué nos estaría llamando? Al menos que el cadáver esté bien lejos de este lugar. ¿Por qué se marchó Sylvie? She went away because none of your business. Bien. Extra fine. Solamente para mostrarlo un poquito. Behind this building, there's a courtyard. They hoisted him up on a tree there. Un patio. ¿Y cómo llegamos hasta él? That's easy. See that door there? First you exit through that. Then, to your right, you should see a big hole in the fence. A really big one. You can get to the courtyard through there. No need for the keys. The hole is big enough for the Franco-Nigerian cavalry to fit through. Ok. Muy bien. Eso es todo. A este hombre no le caigo nada bien. Let's go. Not so fast. You owe me 130 real. ¿Qué es real? Oh, excuse me. You owe me 130 real. The IIR, or Inter-Isolary Real, is the global reserve currency. Whatever part of the world you're in right now, it's safe to assume he means you owe him some money. ¿El real es algún tipo de reputación callejera? No, you don't owe me street cred. You owe me money. You owe this establishment 130 real. ¿Cuánto te debo? Let's see. 3 nights at a tariff of 20 real comes to 60 real.
Then there's the window you annihilated. The hole in the window was the first thing I saw when I came to work. So don't try to tell me you didn't. That will be 40 real in damages. 130. Wow, eso es bastante. Debe ser bastante, pero yo no sé cuánto será aproximadamente o ni nada. Another thing you've annihilated is half the bar. You've run a tab of 30 real. Actually, more, but we'll round it down to 30 for your hard work maintaining the stability and order of Revachol. That's 60 plus 40 plus 30 equals 130 real. And yes, real is still money. Pero ¿qué es dinero exactamente? What are you, a philosopher? Pues de hecho creo que sí. Money is what grown-up people use to pay for things. Things like this hostel room, or 8 bottles of potent blend, and 9 packs of Royal Extra. We use it for everything, really. ¿Por qué lo necesito? For survival, to pay me. Unless you want to become a hobo. Do you want to become a hobo? There's nowhere else to stay in Martinez, and it's a cold spring outside. Money doesn't make you happy, but it lets you be unhappy for a while longer. If you run out of money, you die. It's like that for all of us. Me too. That's why I need you to pay me. I'm not an asshole. Vale. ¿Por qué pasa? ¿Pero qué pasa si no tengo nada? There's a shuffle of nylon as Lieutenant Kitsuragi looks for something in the pockets of his orange bomber. That's cop 4. I haven't offered to pay because I don't have any money either. ¿Y ahora qué? I'm sorry, but he has to pay. I can't let him stay here any longer if he doesn't. If he doesn't have the money by tonight, then... Officer, maybe you're better off working this from home for now. You live in Jamrock, right? It's not that far away. Ok. No hay otro sitio en el que pueda quedarme. You mean somewhere else to run up a huge debt? I don't think so. The union squeezed most places out of business to fund the strike. You're better off home. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le digo que no sé, pero voy a decir que no sé. Ver qué puedo hacer. I'm sorry I couldn't help more. You should take this up with your station. I have a shortwave radio in my car, okay? Good luck. By the way, where is home? The address is coming up blank, and this place sure isn't it. ¿Acaso tengo dónde vivir? But you've been at this hostel cafeteria for only 3 nights. Where were you before? You had to be somewhere. No sé, cerca, puede que el sur. Se ha mencionado Jamrock. O quién sabe. You don't really know, do you? Solo tengo una imagen baja y difusa. A vague, blackened image doesn't sound like somewhere you can stay if you run out of money. ¿Crees que podría bastar el camino de vuelta de alguna manera? ¿A alguna calle cerca? ¿El número exacto del edificio? You can try. Run some addresses in your head when you get the time. Maybe a street or an apartment will appear. Y ganamos una idea. Las ideas son puntos que obtenemos adicionalmente por interiorizar un conocimiento. Por ejemplo, y estas tardan tiempo en desarrollarse. Mientras vamos avanzando, estos se van a ir llenando. Esta va a tardar, por ejemplo, 6 horas. A ver, pagar el estropicio. Si quieres tener un sitio donde pasar la noche, tendrás que pagar el estropicio. Pide dinero por ahí vigilando. Si no estás seguro cuando debes, habla con Garde. Contacta con tu comisaría para pedir ingresos adicionales. Ok.
Yes? Háblame del caso. What do you want to know? ¿Por qué trabajamos juntos si pertenecemos a centros distintos? ¿Por qué trabajamos juntos si pertenecemos a distritos diferentes? I'm afraid you and I are pawns in a pissing competition. ¿Qué quieres decir? You don't know? I assumed you were in on it. No recuerdo haber estado en ningún ajo. That's good. Háblame de ello. It's just stupidity. We shouldn't waste any more time on it. If you want my take, ask me after we've inspected the victim. Deberías decírmelo ahora, me parece relevante. Later. Was there anything else you wanted to know about the case? ¿Dirías que este caso es misterioso? No, it's not a particularly mysterious case. ¿Por qué no? The deceased is a security guard for a corporation involved in a labor dispute. It doesn't take a DeLorean polymath to put the pieces together. I just don't see the case getting more mysterious than that. Así que un guardia de seguridad es la víctima. Personalmente creo que la disputa laboral es algo más misterioso. Algo muy misterioso. Then you are in luck, because we are in the midst of a major strike by the Dock Workers Union. Maybe more than that. The union clearly wants a piece, not just of the industrial harbor, but the Wild Pines Corporation itself. Is this a strike then? Or the first shots in a workers' coup? ¿Qué estás diciendo, retórica? I expect the case itself to be less challenging than navigating these community matters. This district isn't used to the RCM's presence, and the union rarely overplays its hand, as it appears to have done in this En la case. presencia del MCR. Entonces, ¿esto es una huelga o un intento de golpe de Estado? Strike, coup, revolution. It's brigandage, however you parse it. You feel something rising through you, a familiar feeling, an opinion taking form. Me he pasado los últimos 20 segundos diciendo que bando habrá que convertir en comida para marranos. ¿Por qué? Básicamente creo que esta es una respuesta para ver a qué lado, si me voy socialista, comunista o el medio. Pero como no tenemos información ahorita, vamos por lo último. Politics is habit forming and hazardous. It is also irrelevant to police work. You're right to doubt the impulse. It might be detrimental to our task here. From an imaginary fan. Now, was there anything else you wanted to know about the case? Por ahora ya tengo todo lo que tengo. No quiero decir que no recuerdo nada, por ahora, al menos que sea obligatorio. Good. Quiero hablar de ti. Me? Sí, de ti. I don't see how my life is pertinent to the investigation. Venga, teniente, ábrete un poco. If you insist. What do you want to know? Llevas gafas. That's correct. You feel a slight urge to put the lieutenant down for this. But you can't quite muster enough testosterone. No, no voy a hacer eso. ¿Para qué lo voy a intimidar? Las gafas molas, supongo. Are they? They are mostly just cumbersome. You could use a good, normal pair yourself. Carambas. Las gafas no hay problema por quien la use, quien no te hace ver tan feo. Bueno, al menos en el sentido estético algunos pensarán así. ¿No te parecen las personas de por aquí? That's because I'm half Seolite, or quarter. My father's father was from Seoul. So was my grandmother, but from my mother's side. It's not an interesting topic. ¿Qué es eso de Seoul? It's a part of the world, officer. A geopolitical entity and a geographic division. I told you it wouldn't be interesting. Ok, es un país. Seoul is a protectionist, isolationist, pan-Isolari state west of the Insulindian Isola. Actually, it's quite interesting. Some would even say mysterious. Vale, o sea, es medio oyente. Tan solo haces que suene un poco interesante. Aún quiero saber un poco más sobre Seoul. Claro. You're barking up the wrong tree.
I don't speak a word of Seolite. I've never met either one of my grandparents, and I've never been to Seoul. I'm a regular Revacholier. Cuéntame un secreto sobre ti. No. Ok. Ha sido bastante cortante. Mejor. Pues vale. The lieutenant nods. La pregunta de oro. ¿Alguna vez hablas contigo mismo? What do you mean? Pues cuando piensas, ¿alguna vez tienes conversaciones con tu cerebro? ¿Es cosa de este mundo o algo normal? I have no idea what you're talking about. O sea, ¿somos los únicos que tenemos estas conversaciones con nosotros? The lieutenant's conceptualization skills must be rather rudimentary. The lieutenant is a police officer of the old school. His concerns are material and extrinsic. But this isn't an old school case. ¿Me está diciendo que tu cerebro nunca te da consejos o advertencias? ¿Nada? I can't say that it does, no. When I need to think, I just use my notebook. The lieutenant produces his small blue notebook and idly thumbs through a few pages. We all have our different mediums. His is written. You're super lucid, yet psychedelic. You don't need office supplies to connect to your nervous system. You're special. Así que soy especial por hablar conmigo mismo. Ok. Good. Let's change the subject. ¿Por qué me sigues? Excuse me? ¿Qué pasa si quiero trabajar en mi caso por mi cuenta? Detective, if I may be frank, you seem to be in a deranged state. You have trouble remembering things. You've misplaced your badge. I cannot let you act in the name of the RCM without supervision until you've regained control of your faculties. Vale. En nombre del MCR, o sea, MCR es la policía. ¿Ya? The RCM, or the Revachol Citizen Militia, is the police force you and him are part of. A self-organized peace corps of the occupied city of Revachol. Ya. The RCM operates within a legal twilight, yet its authority is rarely questioned. Wouldn't it be embarrassing if you didn't know this? Pero, ¿y si necesito un poco de tiempo para mí? Some you time? This is a police investigation, not a journey of self-discovery. You'll still have your evenings to yourself. Vale, me parece bien. A moment passes. The lieutenant glances at the sports watch on his wrist. Ok, creo que hemos estado mucho tiempo acá. Y Gerarte, de verdad tengo que pagarte 130. Can I help you? Sobre el dinero que te debo. Yes, have you got it? ¿Cuánto dices que te debo? A lot. A lot. For the room, drinks, and broken window, 130 real. Vale. Like what? I was really enjoying talking about the money you owe me. Garte, me gustaría hablarte de algo que he visto en Weirdlink. Weirdlink será este local, ¿no? What thing? He visto un cartel que decía comedor reservado para el sindicato. Yes, not the whole damn union, thank God. Just the nastiest and loudest faction. They come here in the evenings. Dumb, unruly types. Think they're big shit. But they're good customers. They place big orders and always pay on time. We should find out who this Lord faction is, occupying the booth. Loudness means talkative, and we need info. ¿Cómo los encontramos? We don't. We have to wait. They'll show up sooner or later. Men get hungry, even striking men. If not today, then they'll be here tomorrow. Vale, eso nomás es todo. El sindicato es lo que me llama la atención. La cocina la preguntaré después. What? By the way, you should come back to this thing-based questionnaire if you see anything interesting in the whirling later. Sí, reacción tiene sentido. A propósito, voy a cantar en el karaoke. Absolutely out of the question. Absolutely in the question. First we find a sad banger. Then we sing this place to shit. Muy bien.
El menú de ayer lo escribió una mujer, el de hoy tiene letra de hombre. Muy bien, detectado. Ahora, señora. Hello again, sweetie. I see you've met up with your colleague. The lieutenant nods politely. Wait, who's Sweetie? ¿Significa eso que le gustó? You're a handsome man, officer, with your mustache and your chiseled jaw and that silly dimple on your chin. Vale, así que sí somos bien parecidos. But dear, you're not for me. I'm too old and too married besides. Ah, vamos. You must forgive me. I'm getting so scatterbrained. I completely forgot to introduce myself. I'm Lena. My husband Morel and I are staying with our friend Gary just down the street, but I come here for tea when they're away. This Lena is wacky enough for the motley crew. Hire her on the spot. ¿Le gustaría venir conmigo? Whatever do you mean? No, la señora está en silla de ruedas. Nada, pensaba en la letra de una canción Wanna Roll With Me. Ah, yes. Probably Roll With Me by the Fletchers. People often quote the Fletchers at me. Morel says it's my theme song. Oh, qué bien. Ay, no le quiero pedir, señor. Y sí que en una silla no. No. Ese celito necesita dinero. ¿Hay un dinero para el celito? Oh, sweetie, I heard your conversation with the manager about your financial troubles. When do you get your next paycheck? ¿Qué es una paga? Nunca he visto ninguna. You must be joking. Although our pay does sometimes feel like a joke. It's not easy to assert your right to a decent living wage when you don't have a strong union behind you. Maybe you should talk to Everard, the union leader. Ok. Interesting idea. This Everard sounds powerful. Maybe you can wrangle some coins out of his pocket. Tocar la fibra sensible a la señora. Ay, señora. Pedirle dinero, una limosna, señora. Ay. No sé, esta es la primera vez que pienso que una tirada debe fallar, pero necesitamos dinero. Como el comer. Try to force a tear out of your duct. Really rip into the whole emotional aggression thing. Por supuesto, no debería haber preguntado. Estúpido de mí. Officer, get a hold of yourself, please. Ay, 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 mi moral me bajó. Sweetie, I'm sorry, but I think you need more help than I can give you. Bien. Cambiemos de tema. Oh, no, I'm so sorry I don't have money for you. If there's anything else I can do for you, just ask. Me tengo que ir yo. Of course, dear. Good luck with your case. Muy bien, así que estos dos lugares, la cocina y este de acá, no podemos entrar ahora. Aquí nos faltaba un señor más, pero perdón. That sugary black rum stain on the counter makes you teary-eyed with joy. It's almost touching how syrupy and sticky it is. How long have you been up already? 2 horas. An hour would have been bad. 2 hours is mystical. You have truly wiped out all trace of yourself if you haven't thought about rum and lemonade yet. Tengo una especie de... Me acabo de salir de la resaca. Sería bueno tomar algo. Pero no tengo ni dinero. Debería estar sigues pensando en ello en este momento. Parece que la de la bebida no me ha ido muy bien. Maybe you haven't turned out well for your drinking. Have you thought about that? Get a goddamn rum and lemonade to yourself, boy. Or better yet, lick that stain off the counter. ¿Quién está a mi costado? ¿Qué va a pensar él? No, gracias, no es momento. What happened, man? You used to be cool. Go get your boring normal person drink then. Get your drink on and your act together. Electroquímica de verdad quiere que nos metamos en esto.
Un hombre duerme sobre la mesa. Lleva unas botas cubiertas de barro por encima del mono. En la parte posterior de su camisa alta hay un logo de un árbol que rodea las alas Wild Pines. On the counter, rolled out of his open hand, you see a blister pack of headache medicine. Primero cojamos las pastillas antes de despertarlo. The man does not mind. You probably need them more than he does. You've just picked up some magnesium. This item is stored in the bottom left corner of the screen above your character portrait. Use magnesium to heal your morale if you have morale damage. Muy bien. Ahora intentemos despertar al caballero. You gently shake his shoulder, but nothing happens. This man could probably sleep soundly in a ship's engine room. Vaya que tenemos una suerte, ninguna tirada funciona. Qué mal. Bueno, salgamos de acá. Muy bien. Antes de cortar, vamos a hablar con la persona de acá. Vamos a revisar un par de cosillas. Una montaña de nieve se ve en la carretilla. Ah, su madre. Hablemos con la señora. The RCM in Martinez. What can I help you with? Parece sorprendida. We don't see a lot of police around here, that's all. Tengo algunas preguntas para ti. Of course. What can I help you with? ¿A qué viene eso de policía? Excuse me? She's uncomfortable. Maybe you should drop this line of questioning. Esa señal de ahí dice policía. Oh. Well, I didn't write it there. I'm just sitting here. Está bien, no era mi intención sobresaltarte. Okay. Necesitamos... No, primero preguntamos, ¿quién eres? Me? I am just a gardener. Una simple... Y bien, ¿y qué haces aquí? I'm working. ¿Trabajando en qué? I have a greenhouse in the yard there. I've been trying to get some work done. Pero no tienes un nombre. Well, as you probably know, there's a corpse hanging from a tree there. It smells pretty bad, so I have to take breaks. Vale. Nuestro amigo no está ayudando mucho en su trabajo. Don't worry, miss. We are here to clean it up. You can get to work soon. ¿Pero quién eres, en Thank serio? you. My head is about to explode from all the salts I've had to inhale. Ok, pero de verdad no tienes un nombre. Me? I am just a gardener. A diferencia del caballero que estaba tendido en el bar, ahí no le podemos preguntar, pero porque estaba durmiendo. Encantado de conocerte, simple jardinera. Tengo otra pregunta. I am pleased to meet you too, officer. Necesitamos orientarnos. No nos quiere decir su nombre, parece. Since the street sign's messed up? Okay. What do you need? Pues Martínez, ¿no? ¿Dónde estoy? What do you mean? Solo dime dónde estamos, ¿vale? We're in Martinez, sir. This intersection is called Roundabout North, I think. Calles al norte. There's the pier, the Cape Side apartment buildings, some more tenements. Not a lot, really. Calles hacia el este. The harbor gates, some kind of commotion, I think. I don't follow the local politics. A fleet store, too. ¿Qué hay hacia el sur? Some shops and a bridge. The canal bridge leads to the coast, but it's broken, I think. Some kind of accident, probably. ¿Qué hay al otro lado del canal? Just coast. There's a little fishing village there, and a fish market. But that got closed down ages ago. ¿Qué hay hacia el oeste? It's just water. No, actually, I think they call it the Martinez Inlet. There are some islands in the bay, but they're hard to reach. Vale. Gracias, eso es todo por ahora. No problem.
Me tengo que ir. Of course. I won't hold you back. Muy bien. Y acá vamos camino hacia el patio atrás. Pero antes de eso, quiero agradecerles por ver hasta acá. Vamos a hacer más o menos 1 hora de cada gameplay. Y las traducciones obviamente están continuando. Lo de Mahoka todavía va a tardar un poco, ya que es un evento de 2 partes y aparte que tiene... La historia no es tan sencilla como usualmente es. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por ver y nos vemos.